Dice la Biblia que Jesús, después que los hombres se fueron, Jesús dijo: ¿dónde están los que te condenan? Y Jesús dijo: yo también no te condeno, pero vaya y no peques más. Entonces, el tiempo pasado de aquella mujer no estaba condenado por Dios. Jesús dijo: yo también no te condeno. Así, hermanos, Jesús murió por nosotros, mas el tiempo pasado, antes de conocer a Jesús, después que derramó su sangre por nosotros, entonces su sangre nos limpia de todo nuestro pasado. Es borrado. Cuando yo acepto a Jesús, es borrado todo lo que yo hice en el pasado. Todo. Es como si mi vida empezase justo en la hora que acepté a Jesús. La verdad, cuando yo acepto a Jesús, el Espíritu Santo pasa a vivir dentro de mí. Y cuando yo acepto a Jesús, aleluya, yo renuncio la vida vieja. Y yo comienzo una vida nueva con Dios. Una vida nueva con el Señor. Y Dios no me lo encuentra. Hay mucha gente en el mundo que está engañando por Satanás. Y él dice: no, a mí no me sirve la iglesia porque yo he pecado mucho. Yo hice muchas cosas, Dios no me perdona. Por lo que yo hice, Dios no va a perdonar. Y están equivocados. Porque si ellos se arrepienten de corazón, Dios perdonará a ellos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Entonces, cuando el hombre se arrepiente, el hombre recibe por la sangre de Jesús el perdón. Dios lava a la persona y la persona es perdonada. Pero ahora, hermanos, ya hemos sido perdonados, ya hemos aceptado a Jesús, ya somos parte del pueblo de Dios. Vamos a meditar lo que la Biblia dice sobre esto. Ya hemos entendido que Dios nunca pecó. Ya hemos entendido que Él murió por nosotros para nos limpiar del pecado, y que el año pasado Él ya nos perdonado. Pero comienza una nueva vida con Jesús, y en esta nueva vida con Jesús, ¿cómo debe ser nuestra vida? Vamos a leer capítulo 3 en el libro de Primera Juan, de primera epístola, capítulo 3, versículo 6. Dice la Biblia: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. La persona que practica el pecado no nació de nuevo y no pasó por esta obra transformadora de Dios en su vida. No pasó por este cambio de Dios. Y dice la Biblia: todo aquel que permanece en Él no peca. La persona, cuando estaba sin Dios, practicaba el pecado, practicaba las obras del mundo, pero ahora no. Todo aquel que permanece en Él no peca. Es una persona que rechaza el pecado. Es una persona semejante a Jesús, como Jesús nos habla, o sería la palabra nos habla en capítulo 1, versículo 9 de los Hebreos, que Jesús odiaba el pecado, Jesús odiaba las obras del mundo, Jesús odiaba, aborrecía, dice la Biblia. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Si la persona vive una vida de practicar el pecado, dice la Biblia que la persona no vive a Dios, no le ha visto ni le ha conocido. Porque Jesús nunca pecó y Jesús llama a un pueblo para ser glorificado. Y ahora yo acepté a Jesús, yo vivo como creyente y yo vivo en la práctica del pecado. Entonces dice la Biblia: no le ha visto ni le ha conocido.
no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, en otras palabras, la vida de pecado, de practicar el pecado consciente, sabiendo, vivir la práctica del pecado, conociendo la palabra, conociendo la verdad de Dios. Hermanos, eso demuestra que yo no soy hijo de Dios. Y eso demuestra que yo no vi a Dios y que yo no conozco. No ha conocido a Dios. Versículo 8, hermanos, es muy fuerte ese versículo que nos habla sobre este tema. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces la Biblia está diciendo que si yo soy una persona que vive una práctica del pecado, entonces yo soy un hombre que en vez de ser hijo de Dios, soy hijo del diablo. Si tú eres una mujer que practica el pecado, en vez de tú ser hija de Dios, no eres hija del diablo. Vamos a decir que está aquí en la iglesia, está aquí ocupando, está predicando, tocando, cantando. Qué hermoso. Pero afuera de su lugar, afuera de su culto, practica cosas que no debe practicar, hace cosas ocultas, hace cosas que no debe hacer, practica las cosas erradas, no confiesa su pecado, no se arrepiente de su pecado y sigue practicando y practica el pecado. Es un practicador del pecado, no tiene temor a Dios. Yo siempre me gusta recordar de José, porque José, cuando tuvo la oportunidad de pecar, dijo: no puedo pecar contra mi Dios. Entonces tenía temor a Dios. Hay gente que no, hay gente que es un buen cristiano dentro de la iglesia, sale de aquí, de las cuatro paredes, entonces le hace cosas ocultas y los ojos de Dios están mirando a él. Entonces dice la Biblia que si es un practicador de pecado, es hijo del diablo. Hace parte de la familia del diablo. Se dice alguien íntimo. Es hijo del diablo, dice la Biblia. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Peca desde el principio. Para eso se apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero ahí no está diciendo, como dice el misionero Fabio, usted dijo hijo del diablo, para él dice otra cosa. El que practica el pecado es del diablo, no dice hijo del diablo. Dice la Biblia que es del diablo. Entonces vamos a ver el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. Qué cosa tremenda. Entonces, si es una persona que practica el pecado, la persona es hija de Satanás, es hija o es hijo de Satanás, y no de Dios. El pecado no puede existir en nuestras vidas. Si un día pecamos inconscientemente o por no estar advertido de tal cosa, si arrepentimos, digamos arrepentimiento, pedimos perdón a Dios, tenemos perdón del Señor. Pero practicar es otra cosa. Practicar una cosa que yo estoy sabiendo que es errado y yo sigo practicando. Es un pecado consciente, deliberado. Yo practico el pecado. Hay mucha gente que practica tantas cosas, pero la Biblia está diciendo: si yo tengo esto de practicar el pecado, si yo practico el pecado, entonces yo desagrado a Dios. Hay tantas cosas que son pecado. Vamos a hacer un ejemplo. Una persona tiene la internet en la casa. Hoy tenemos internet en el celular.
celular, tenemos internet en la casa, tenemos internet. Vamos a decir que una persona pone una película de porno, le gusta mirar películas de porno. Entonces él pone aquelas películas, él no tiene nadie junto con él está solo. Yo no sé cómo se dice acá si es porno, pero hay una película evangélica que hicieron, que a veces el hombre tenía esa dificultad, entonces llegó a romper la computadora por causa de esa flaqueza que tenía. Yo he escuchado hombres con ese problema. Entonces, ahí él puede ver todo lo que él quiere. Mal administrado, no está modelando su vida, y él se deja llevar por sus conciencias, sus deseos, y entonces se pone a mirar. A veces la esposa no sabe, los hijos no saben, pero él está mirando, y él no tiene temor, y le gusta mirar esto. Nadie sabe en su familia, pero Dios sabe, y él está practicando el pecado, pero él sabe que es el pecado, que la inmoralidad es pecado. Entonces, pero a él le gusta mirar. Así, hermano, muchas cosas, no es solo esto, tantas cosas que podemos mirar. La Biblia dice que la conciencia de los ojos les gusta mirar muchas cosas. Estoy hablando de una situación más grave, ¿no? Llegar a ese nivel es terrible. Pero hay situaciones, hay tantas cosas que el hombre mira y le gusta mirar. Y la Biblia dice que la conciencia de los ojos, el deseo que tienen los ojos de ver, es el pecado. Y la Biblia dice que no debemos tener esto en nuestra, debemos vencer esto. Debemos vencer a no mirar cosas que desagradan los ojos de Dios. Hay cosas que cuando el ser humano está bien con Dios y que teme a Dios, y que ora, que ayuda, cuando pone una cosa que desagrada a Dios en los ojos de él, como le da un cuchillazo, ¿cómo se dice? Un cuchillazo. Un cuchillazo dentro de portugués es una facada. Entonces, lleva aquel polvo dentro de él, como le entristece así. Y él queda triste y él saca sus ojos ya. Entonces, él está sano espiritualmente. Pero cuando no tiene Dios, él no está sano. Tiene uno que mira tal cosa que desagrada a Dios, él también está ahí. Es por no es solo la internet, hermanos, la televisión también. La Biblia llega a decir en Salmo 101, si no me falla la memoria, que no debemos poner esas cosas delante de nuestros ojos. Versículo 1, 3. Dice la Biblia que hay cosas que no podemos poner delante de nuestros ojos. Y hoy, hermanos, esa es una tentación que tiene la humanidad. Todos tienen internet, casi todos. Si no tienen la casa y el celular, hay cosas que no se deben mirar, que es pecado delante de Dios y que entristece el Espíritu Santo de Dios. Pero la gente es tentada a mirar. Y entonces, si yo practico esto, estoy en la práctica del pecado. Hay tantas maneras para practicar el pecado, no es solo a través de esto. Por ejemplo, hay hombre que es casado y le gusta siempre estar en presencia de paquerar, ¿no? Paquerar, no sé cómo se dice en español. Siempre le gusta se hacer el soltero. Le da una mirada fuerte a la chica. Entonces, hermano, de esa verdad pasa esto. Hay hombre que tiene esa flaqueza y practica el pecado. La Biblia dice que el hombre que mira a una mujer y dice, a ella ya cometió adulterio en su corazón. Y adulterio es pecado, ¿no? Ya adulteró, la palabra ya adulteró en el corazón del hombre. La Biblia dice que el pecado sale del corazón del hombre. Y en su corazón ya está el pecado. Entonces, hermanos, la práctica del pecado, en vez de ser hijo de Dios, es un hijo de Satanás. Versículo 9, miren que dice en este mismo capítulo 3. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar,
porque es nacido de Dios. La semiente de Dios está dentro de nosotros. El milagro del nacimiento Dios hizo dentro de nosotros. Cambió nuestra naturaleza por la naturaleza de Él. Y si yo digo que cambio dentro de mí, y si la semilla de Dios está dentro de mí, entonces yo no practico el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la semiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, hermano, esa historia de yo ser un creyente y pecar y vivir pecado y vivir hacer una cosa errada no es un buen señal. Esto quiere decir que parece que no tengo la semilla de Dios dentro de mí, o ya le di la muerte espiritual. Si tiene así de nuevo, llegué a la muerte espiritual. Entonces, el temor ya está muerto, está como los del mundo. La Biblia dice que la gente que está en el mundo, que no tiene a Jesús, que no acepta a Jesús, son comparados por Dios como personas muertas, porque no tiene la vida eterna, no tiene vida espiritual. Si Jesús no va a tener la vida eterna. La Biblia dice, capítulo 5, versículo 12, 10 al 12, versículo 12, en el libro de 1 Juan, el que tiene a Jesús tiene la vida eterna. El que tiene a Jesús tiene la vida. Pero si Jesús no va a tener la vida, tenemos que tener a Jesús. Entonces el hombre y la mujer que tiene la semilla de Dios no debes pecar. No debes vivir una vida de pecado. Si tú vives una vida de pecado, tú eres un hijo del diablo y no eres un heredero del cielo, y va sin ser heredero de Satanás. Pero no sé que Satanás va a tener que compartir contigo en el infierno. Una cosa yo sé que él tiene para compartir con la persona en el lago de fuego será la compañía de él, porque su espíritu estará ahí. También sus amigos. Dice la Biblia que el falso profeta de la vez estarán ahí con él. Y todos aquellos que no fueron encontrados escritos en el libro de la vida, en el libro de la vida, como dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Entonces, esos serán personas que estarán ahí. Qué triste, hermanos. Pero la herencia de Dios, el reino de Dios, la salvación de Dios, la persona no va a tener. Y la persona es, en vez de ser hijo de Dios, es un hijo de Satanás. Capítulo 5, en 1 Juan, versículo 16. Vamos a leer del versículo 16 al versículo 18. Mire lo que dice la Biblia. Versículo 16 al 18. Si alguno viene a su hermano a cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, hermanos, ¿qué es el pecado ¿qué es un pecado de muerte? ¿Y qué es un pecado que no es de muerte? El pecado que no es de muerte es aquel pecado que tú haces inconscientemente, o que tú no estás
advertido que aquello es pecado. Y entonces tú pegas, no, mira, eso no quería hacer. Y usted se arrepiente delante de Dios. Entonces no es un pecado de muerte, porque es un pecado que a veces la persona hace sin estar consciente. Y la persona no sabía, no estaba divertida que era pecado. La persona pecó inconscientemente. Entonces no es un pecado de muerte. ¿Y cuál es el pecado de muerte? Según como se lo dijo, el pecado de muerte es el pecado deliberado. Es aquel pecado que tú pecas sabiendo que es pecado. Vamos a decir, hermano Lucas, que es el tesorero de la iglesia. Él sabe que robar, los ladrones se lo echaron en lago de fuego de azufre. No, que Dios no admite el robo. Y vamos a decir que el robo del caso de la iglesia como hizo Judas. La Biblia dice que cuando el diablo entró en Judas, el diablo no pidió permiso, dice la Biblia que lee, entró en Judas. Porque dice la Biblia que Judas ponía la mano en el dinero del Señor, robaba de Dios. Entonces, ¿ese sería un pecado inconsciente o sería un pecado consciente? Un pecado consciente, un pecado deliberado, que está practicando y sabe que es pecado. Entonces él es un hijo del diablo, y al mismo tiempo es una persona que no tiene herencia con Dios. Tuvo con Dios, tuvo el reino de Dios, así como Judas tuvo el reino, predicó junto con los apóstoles, pero al final se ahorcó. Y dice la Biblia que el que se ahorca no tiene salvación. Entonces así todos nosotros hacemos parte de la casa de Dios y del reino de Dios. Pero si pecar consciente, deliberadamente, no sé que pecado. Entonces todo eso, hermanos, es el pecado de muerte. Porque Judas, Satanás entró en Judas, no pidió bien permiso, porque él era del diablo. Y algunas traducciones de la Biblia, capítulo 6 del libro de San Juan, Jesús llegó a decir que uno de ustedes es diablo. Jesús llamó a Judas de diablo. Era un apóstol, era escogido, pero el hombre que se corrompió llegó a vender a Jesús por 30 monedas de plata. Un hombre que tenía avaricia, amaba el dinero, y llegó a hacer esto, llegó a vender a Jesús. Así, hermanos, hay personas que están en la iglesia y pecan fornicando, pecan sabiendo que es el pecado, este pecado de muerte. Entonces él dice, por eso no hay. ¿Por qué? Porque estos hermanos tienen que arrepentirse para tener perdón. Ellos practican, les tienen el pecado como una práctica. Son muertos, aleluya, delante de Dios, y son personas que están predestinadas al lago del fuego. Están predestinadas porque la Biblia dice, en el caso de Judas, capítulo 21:8, los ladrones serán echados al lago del fuego de azufre. En 22:15 dijo en Apocalipsis que los ladrones, los mentirosos, si no me falla la memoria, está el ladrón también en la lista, y si no está en el versículo 8 del capítulo 21. Él dijo, serán echados en un lago del fuego de azufre. Entonces, hermanos, para ser echado en el hijo de Dios, es porque no va a pasar con la eternidad con Dios. Entonces, el tiempo de pecar, la persona sabiendo de pecar, y dice, no, debo pecar ahora, pero después de la regla con Dios. Cuidado, es el pecado deliberado, es el pecado, la práctica del pecado. El pecado consciente que tú sabes que es pecado. Entonces, cuidado con esto, porque la persona muere, dice la Biblia, el pecado de muerte, muere espiritualmente, quiere decir. La Biblia dice que el salario del pecado es la muerte. La persona
que practica el pecado, la práctica del pecado la muere espiritualmente. Ve cuando una persona nace de nuevo, que la recibe a Jesús, que la se convierte a Dios, ella no quiere pecar ni no hablar, no quiere pecar si algo me ofende o no quiere ofender. ¿Por qué? Porque la sana está viva espiritualmente. Cuando muere espiritualmente, él pega y engaña a Dios, engaña al pastor, engaña a la iglesia, engaña a su padre, a su hermano, hace las cosas raras por ahí y ese es el señal que está muerto espiritualmente, porque ya ha pecado con pecado de muerte. Vamos a ver Santiago capítulo 1 versículo 14 y 15. Hay tanta cosa para hablar sobre esto, hermano, que no quiero finalizar. Santiago capítulo 1 versículo 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia conciencia es atraído y seducido. Entonces la conciencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, da a la luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Entonces la conciencia, después que ha concebido, da a la luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a la luz a la muerte espiritual. Entonces, hermanos, cuando una persona da lugar a su conciencia, ¿qué conciencia? Deseo. Por eso dijo Pablo a los jóvenes que deberían huir de las conciencias, de las pasiones juveniles. ¿Qué pasiones? Deseos también. Entonces, la conciencia, la persona es seducida por su conciencia, la persona es atraída por su conciencia, sino que cada uno es tentado cuando de su propia conciencia es atraído y seducido. Aquel deseo que él tiene en sí, él se deja llevar y acaba siendo seducido por aquel deseo, y él acepta saciar aquel deseo. Y entonces entra otra cosa. ¿Qué entra? Entonces la conciencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Entonces a través del deseo, después de seducido, él da luz al pecado, y el pecado a la muerte. Entonces la persona tuvo el deseo, practicó el pecado, y por la consecuencia del pecado recibió una muerte espiritual. Esta es la situación. Y una persona muere espiritualmente necesita ser resucitada y ser arrepentida delante de Dios. Este es el pecado para la muerte que dice la Biblia. Entonces esta es la situación. Si nosotros somos hijos de Dios, debemos vivir una vida, como dijo Jesús en Mateo 24, versículos 42 y 44. Una vida vigilando, una vida, aleluya, agradando al Señor, una vida en oración, una vida en ayuno, una vida vigilando, esperando la venida del Señor, una vida de agradar al Señor. No practicar el pecado. No, yo sé que esto es errado, no practicar esto. Yo soy hijo de Dios. Si yo practico las cosas sabiendo que es errado, voy a morir espiritualmente y además soy hijo del diablo. No, y yo no quiero ser hijo del diablo. Y yo no quiero morir espiritualmente, porque el cielo es para aquellos que están vivos, aquellos que son nacidos de nuevo. El hombre que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Esa palabra, hermanos, que dejar y vamos a orar.